Hola, ¿cómo están? Este video es para comenzar a trabajar, para poder desarrollar el trabajo de estética, el último trabajo que nosotros estuvimos viendo, el cuarto tercera de la 785. Bien, en el trabajo, el último trabajo que nosotros vimos, desarrollaba las ideas, las principales ideas de lo que es la estética. Existen muchos más conceptos y autores que desarrollan la estética, pero en este caso yo tomé la decisión de desarrollar los, digamos, relevantes, o por ahí los más importantes. Por tanto, este video vamos a hacer un desarrollo de las ideas de cada uno y hacer un cierre de este trabajo. Primero que nada, la estética es una especie de disciplina de la filosofía que trabaja sobre las reflexiones filosóficas del arte. Eh, por tanto, en muchos casos hay pocas culturas que tengan una idea definida y concreta de lo que es la estética, lo tienen más que nada en la aplicación de esas representaciones. Lo que es la cultura occidental, la cultura que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros estamos atados a la cultura occidental, desarrollada en lo que es la cultura latina, la cultura griega, la cultura romana y la europea. Somos occidentales, por así decirlo. Existe también una estética oriental, o sea, oriental basada en lo que son los países del este, como Turquía, India, China, Rusia, pero nosotros no pertenecemos, por así decirlo, estructuralmente, en el pensamiento a esas culturas. Desarrollaremos las que nos vemos más influenciados. Bien, hablamos de que la estética era una disciplina de la filosofía que se encargaba de la reflexión sobre las representaciones y manifestaciones artísticas. Para empezar, comenzamos con el origen de todos los problemas que empezaron a desarrollar estas ideas. Sabrán que, por así decirlo, en la era actual existen un montón de ideas sobre estética, ¿sí? Más o menos cerca del 1700 al año 400, ahí se detiene un poco el trabajo del pensamiento de los hombres, el trabajo de desarrollo intelectual, a eso me refiero. Y durante la antigüedad, sí, el periodo donde se está desarrollando se desarrollaba lo que es la antigua Grecia y Roma, el pensamiento filosófico tiene un amplio desarrollo. Que, explicándolo así muy por arriba, ¿cómo puede ser que los griegos y los romanos pensaran tanto sobre la estética, sobre la política, sobre la democracia y después, durante la Edad Media, no se hiciera lo mismo? Bueno, primero que nada, porque los griegos, como diría mi profesora de clásica, los griegos y los romanos eran como, más que nada lo decía por los griegos, eran como ranas en un charco. Saben que el Mediterráneo linda con el mar Mediterráneo y está enfrente de Libia, de Egipto, tenía cerca los fenicios, y los griegos comerciaban y se movían en ese territorio, en ese mar, intercambiando ideas y productos, y por tanto desarrollaron un sistema de pensamiento muy complejo. Los griegos había muchos filósofos griegos que habían reflexionado sobre lo que lo que es el arte, sobre lo que es la estética. Pero para hacer una aclaración, ¿sí? Los griegos consideraban que el trabajo artístico, el trabajo del artista, era un trabajo de las clases bajas, por así decirlo.
realizado por personas que no tenían la nacionalidad griega, y los griegos consideraban que el trabajo manual era como un trabajo de las clases que no tenían esa habilidad para pensar. Por lo tanto, si vemos el caso de Platón, Platón habla de una idea estética de que la belleza se alcanza por medio de la reflexión filosófica. Viene un poco a colación a lo que les decía recién. Los griegos no veían con buenos ojos a aquellos que hacían trabajos manuales, y ellos creían que la verdad, la belleza se alcanzaba por medio de la meditación. No digo meditación, pero por medio de la reflexión filosófica. Allí es de donde nosotros partimos con Platón. Y Platón tenía una idea muy extraña, digamos que se entendía un poquito. Tenía una idea muy extraña de dónde aparecía la belleza. Vamos a usar la pizarra para explicar un poco qué es lo que decía Platón. Yo había usado un ejemplo de el cuento del Principito para explicar, para que ustedes me expliquen qué es lo que significa lo invisible es esencial a los ojos. Tiene mucho que ver con la idea de belleza que tenía Platón por esta razón. Platón creía que existían dos mundos, ¿sí? El mundo inteligible, no me acuerdo cómo se llamaba uno y el otro. Era un mundo superior, me va a salir el nombre después, y el terrenal. ¿Sí? ¿Qué pasaba? En este mundo superior, ¿sí?, que podríamos ponerle cielo, si no recuerdo el nombre que tenía en griego, de allí estaban todas las ideas, ¿sí? Allá estaban todas las ideas de perfección, como la idea de la belleza, la verdad, las matemáticas. Y la idea central era la idea de verdad. Podríamos equiparar la idea de verdad con la idea de Dios, si se quiere. ¿Qué pasaba? De la verdad derivaban todas las otras reflexiones que existían. ¿Sí? Este era como una especie de cielo, de mundo ininteligible, donde las ideas flotaban en su estado más puro. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Existía otro mundo terrenal, ¿sí? Existía otro mundo además de este, donde vivían los hombres. Supongamos que este es un hombre. ¿Qué pasaba? El hombre vive en este lugar y cuando muere vuelve a este lugar. ¿Sí? En este lugar el hombre, o sea, una vez muerto, convertido en espíritu, se iba a ese espacio, comprendía cuál era la idea de belleza. ¿Sí? Hay una teoría que se llama la alegoría de las carrozas, después se las subiré en un pequeño video, donde decía que el hombre, cuando estaba en este lugar, volvía a renacer o caía en este lugar, ¿sí? Y cuando caía olvidaba todo lo que había aprendido del mundo de las ideas, ¿sí? Establecía mundo de las ideas.
Cuando caía a este mundo, ¿sí? Al mundo terrenal, olvidaba todo lo que había aprendido, todo lo que había visto de la idea de las matemáticas, de la filosofía. Olvidaba todo y reaprendía, ¿sí? Todo lo que existía acá. Pero ¿qué pasaba? No aprendía la belleza, no aprendía la idea de belleza absoluta, ¿sí? Recordaba poco a poco, ¿sí? Y todo lo que él desarrollaba, como, no sé, monumentos o pintura, todo lo que él recordaba era una reminiscencia del mundo de las ideas, ¿sí? No sé si me siguen hasta ahí. ¿Qué pasaba? Él recordaba, pero muy poco de su vida anterior en el mundo de las ideas y lo llevaba al mundo terrenal. Pero ¿qué pasaba? Todas estas cosas eran imperfectas porque no se parecían a la idea original, ¿sí? Cuando hablamos del Principito, decimos que lo esencial es invisible a los ojos. Nos referimos a esto: el sujeto en este lugar, ¿sí? En el mundo terrenal, no puede ver, ¿sí? Lo esencial para su vida, ¿sí? No puede ver la verdad de la filosofía, la verdad de las matemáticas, la verdad de la belleza, la verdad absoluta, ¿sí? No lo puede ver, pero es esencial para él desarrollarlas, ¿sí? Platón decía que en realidad las ideas, cuando las desarrollaba de forma imperfecta, ¿sí? Y cuando moría, cuando el hombre moría, supongamos que está muerto, volvía al mismo lugar desde donde había partido originalmente. Y era un ciclo que se repetía y se repetía y se repetía. Esto que yo les estoy contando acá es de una de las explicaciones que da Platón y se llama la alegoría del carro alado, ¿sí? Después subiré un ejemplo un poco más complejo, donde dice que los hombres entre todos estos objetos van corriendo, van montados en un carro, ¿sí? Tirado por caballos que vuelan, y por un pequeño accidente ellos caen al mundo terrenal, donde tienen que volver a aprender de estas ideas imperfectas en este terreno, ¿sí? Es un poco rebuscada la idea de Platón con respecto a cuál era la idea de belleza, ¿sí? Porque en realidad no está hablando de un objeto en sí, sino está hablando de una idea que es mucho más abstracta. Bien, esto era, por así decirlo, Platón. ¿Qué nos decía Aristóteles? Aristóteles pensaba más que nada en que los objetos artísticos, que la estética, ¿sí? Es aquello que nos produce placer. Aristóteles tenía un pensamiento bastante diferente, por así decirlo, de su maestro, y para él el objeto artístico, la estética, devenían producciones que causaban placer, pero tenían cierto orden, ¿sí? Aristóteles pensaba que la belleza era medible, ¿sí? Era mesurable, y por tanto dependía del aspecto, su medida dependía del aspecto que tenía ese objeto, y por eso era bello, ¿sí? Pero no solamente era algo que tenía utilidad, sino que era bello por sí solo. Podemos pensar en la medida de la simetría, ¿sí? El tamaño proporcionado de los edificios. La idea de Aristóteles era un poco más concreta y abstracta, por así decirlo, y menos rebuscada que la de su maestro. Por tanto, es un poco más entendible. Para Aristóteles, lo lindo es aquello que nos causa placer directamente. Y por tanto, nos puede causar placer, pero también existen otras condiciones. Aquello que tiene una proporción, ¿sí? Y que puede ser
reconocible por su utilidad. Para hacer una acotación por ahí, si se quiere, estos dos filósofos no solamente son reconocidos por las ideas que tenían, sino también por los alumnos que entrenaron, porque por ejemplo Aristóteles fue el maestro de no me acuerdo cómo se llama, Alejandro Magno, ¿sí? Uno de los conquistadores, uno de los grandes conquistadores de la antigüedad, que se cargó a todos los turcos, a todos los persas en su territorio. Bien, hablábamos un poco de Aristóteles, un poco de Platón, y acá nos queda como una especie de brecha entre lo que es el siglo V antes de Cristo y el 1500. No significa que no se hayan desarrollado teorías estéticas en este periodo, sino que en realidad nosotros no le prestamos atención, ¿sí? Primero que nada porque yo no puse nada sobre el tema de la iglesia, de la iglesia militante, pero la iglesia también desarrolló sus propias teorías estéticas, con Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Pero en realidad sus ideas eran una, no sé cómo decirlo, eran muy parecidas a la de Aristóteles. Los doctores de la iglesia muchas veces tenían mucha inflexión sobre lo que son los escritos antiguos, principalmente los de Aristóteles, y en muchos casos ellos se guiaban bajo los textos de Aristóteles para definir cómo debía ser la representación y eso. Pero nos llama mucho la atención, a mí me interesa un poco más, pero no quiero hablar demasiado porque si no me quedo sin video. Pasemos un poco a la estética del Renacimiento, que por ahí es una de las más interesantes y es la que siempre hablamos cuando pensamos en arte. Siempre que pensamos en arte, pensamos en Miguel Ángel, Da Vinci, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en este lugar? Para el caso del Renacimiento, ¿sí? Acá hay un cambio de paradigma dentro de lo que es el pensamiento o la cosmovisión del hombre, ¿sí? Mientras en la antigüedad se creía en un mundo finito, ¿sí? Para el Renacimiento, con los descubrimientos de Galileo Galilei y Copérnico, se comienza a pensar en un mundo casi infinito. Digo mundo para empezar a hablar de universo, ¿sí? Sabemos que el universo, por así decirlo, es infinito, ¿sí? En términos, me puedo equivocar en realidad, y cambia un poco la percepción de la realidad de las personas, porque imagínense vivir encerrados y que uno descubra que al abrir una puerta encuentra una extensión enorme de territorio que puede seguir explorando. Es un cambio muy drástico. Imagínense ustedes la primera vez que han probado algo, ¿sí? Esa sensación que ustedes han tenido es apenas un fragmento de lo que las personas del Renacimiento descubrieron, ¿sí? En este punto, en el Renacimiento, fue justo cuando se descubre por así decirlo, se redescubre o se llega a América. Imagínense en la sorpresa como para decir que existían otros continentes. Bien, para los artistas del Renacimiento, ¿sí? la belleza radicaba en el estudio, ¿sí? Y en la imitación de la naturaleza. Ellos consideraban que el ideal, ¿sí? se daba por medio del estudio de la proporción, de las medidas, del equilibrio existente dentro de la obra, elementos muy diferentes de las que definía Aristóteles. La belleza no dependía
de ser algo disfrutable con los ojos, sino que tenía estas condiciones, ¿sí? Es allí donde, por ejemplo, comienza el trabajo de estudiar anatomía, cosa que estaba prohibida en ese momento por la Iglesia, de desarrollar la imitación más allá de la realidad. Fíjense que eran artistas que se ponían a... ¿De dónde viene ese ruido? Eran artistas que se ponían a hacer estudios de hojas, estudios de flores, estudios de posiciones, se agregaba la perspectiva, y ahí con esos estudios se le agregaban otras disciplinas a la pintura, como es el caso de la matemática, donde comenzaba la aplicación de la proporción áurea, ¿sí?, para todas las representaciones. No existían representaciones que fuesen desequilibradas, por así decirlo. Todo tenía una medida, todo respondía a una parte de la naturaleza, pero era una imitación, ¿sí? Sabemos que en el Renacimiento hubo una especie de separación entre lo que es la concepción, por así decirlo, de la Iglesia, de la concepción del artista, y acá el artista comienza a ser artista, por así decirlo. Voy a explicarlo de otra manera. En la antigüedad el artista era un don nadie, si se quiere, era un ser anónimo. Era alguien que terminaba su trabajo, colgaba sus pinceles y se iba. No era el artista que nosotros conocemos, que anda con su bufandita y sus anteojos chiquitos y anda como un snob por ahí criticando otras obras. El artista en la antigüedad era alguien anónimo. En el Renacimiento, ¿sí?, cerca del 1300, 1400, cuando se genera el Trecento, los doctores de la Iglesia, los doctores en pintura de la Iglesia, comenzaron a escribir sus nombres y a recibir encargos individuales por la habilidad que tenían, y así enseñaron a diferentes artistas hasta convertir a maestros como del Verrocchio, digamos que fue el maestro de Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, ¿sí?, a artistas, ¿sí?, convirtieron al hombre en un artista, en un creador, ¿sí? Ya no dependía de una institución, por así decirlo, tenía su nombre. Era como ir a comprar y decir, bueno, yo quiero una pintura de Leonardo. Si antes ibas a comprar una pintura, tenías que ir a la iglesia y decir, bueno, yo quiero una pintura de esta. No hablabas del artista, hablabas de dónde se construía. No sé a qué venía con esto, pero bueno, la estética del Renacimiento es más que nada, trabajaba con el tema de la antigüedad y trataba de revivir esa antigüedad para construirla en una especie de renacimiento, ¿sí? Esa antigüedad se hablaba de la antigua Grecia. Hacemos un salto de nuevo y acá ya nos estamos moviendo un poco más un poco más al momento contemporáneo, digamos, estamos hablando del 1724, no es muy actual que digamos, pero acá ya hablamos de Kant. Kant, digamos que es uno de los precursores de la estética, del pensamiento estético moderno, y Kant sostiene que la estética no tiene su definición, por así decirlo, no se define en realidad por las cualidades externas de un objeto, sino que la estética se define por la percepción de el hombre sobre el objeto artístico. Ustedes en algunos casos me pusieron la respuesta que daba Kant, que es la respuesta que nosotros tenemos en realidad.
Ahí viene con la emuladora. Kant decía que nosotros tenemos cierto conocimiento a priori, ¿sí? Cierto conocimiento incorporado, ¿sí? Y ese conocimiento a priori nos permite gozar de cierta manera del objeto artístico que estamos observando. Les voy a poner un ejemplo. Yo les puedo poner la novena sinfonía y puede que no les guste en un principio. Puede que después de un tiempo de estar un poco embebidos en algunas obras de la música clásica, de haber escuchado, de haberlo visto en algún otro lugar, cuando la vuelvan a escuchar la van a gozar de otra manera. Para Kant, sí, la percepción juega un papel importante porque no todos sentimos ni vemos de la misma manera, ¿sí? Y por tanto nuestra percepción de lo bello está condicionada por el conocimiento a priori que nosotros tenemos, ¿sí? Por el conocimiento que nosotros llevamos y cargamos. Por tanto, si nosotros vemos hoy algo, ¿sí?, y no entendemos qué es, cuando nosotros volvamos a ver esa cosa ya tendremos una idea un poco más clara de qué es lo que estamos viendo y la podremos gozar de otra manera. Les voy a poner un ejemplo. Supongan que van a ver una película, ¿sí?, y en un primer momento entendieron poco de esa película y pasan por alto un montón de cosas. Vuelven al tiempo, vuelven a ver la misma película y acá empiezan a prestar atención a otros elementos que les parece más relevante. Es ahí donde juega un poco lo que es el conocimiento a priori, porque ustedes ya tenían una idea previa de qué es lo que iba a pasar, ¿sí? Una vez con la suficiente experiencia, tiene la capacidad de gozar de ciertas cosas a pleno sin la necesidad de conocerlas previamente. Esto es un poco el juego de la idea de sorpresa y de la idea de dejarse absorber por el objeto, ¿sí? Hay personas que tienen esa capacidad de asombro de ver una cosa por primera vez y sentir como si ya lo hubieran vivido un montón de tiempo, como si ya lo hubieran vivido y como si ya lo hubieran disfrutado previamente. Que esa es la capacidad de asombro que nosotros desarrollamos como humanos. En el caso de Kant, ¿sí?, esas ideas, la idea de estética deviene de la capacidad del sujeto, de la capacidad de conocimiento del sujeto que tiene sobre el objeto, ¿sí? Y por tanto, la idea de belleza depende más que nada de la percepción que nosotros tengamos y del conocimiento que nosotros tengamos sobre el objeto. Bien, no quería hacerlo muy largo en realidad. El trabajo práctico les proponía a ustedes tratar de desarrollar estas ideas dentro de lo que pedía el texto. Cuáles eran los cambios que propone Kant, cuáles eran las ideas que proponía Platón, Aristóteles. Hay cambios sociales muy profundos que yo no los expliqué acá. Bueno, uno sí mencioné, que es el caso del descubrimiento de América, pero por ejemplo, imaginen cómo puede ser que cambie la idea de las personas el descubrir que el Sol, que nosotros no somos el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Yo les propongo que, al cerrar, una vez que ya he cerrado este video, yo les propongo que busquen, no tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos acá, pero le propongo que busquen los videos de Cosmos de National Geographic y muestran un poco cómo se mueven estos paradigmas de ideas. O sea, cómo una sociedad puede cambiar, no digo drásticamente, pero sí con cambios graduales, cuando se presenta una idea que hace colapsar al resto. A eso se le denomina habitualmente un paradigma. Un paradigma es
una idea, ¿sí?, que viene a pelear con otra y a destronarla para imponerse, ¿sí? Hoy en día, ¿sí?, todos los paradigmas, como por ejemplo que la idea de la Tierra es redonda, que la idea de Tierra es redonda, la Tierra no es redonda, sino que es un ovoide, no me sale el nombre, pero por ejemplo, la idea de que la Tierra es redonda ya no cala mucho entre los científicos, principalmente por las medidas. La idea de que, por ejemplo, la Tierra es plana, imagínense cómo habría perturbado a los hombres. Bueno, estos paradigmas también funcionan para las artes visuales, porque los paradigmas se convierten en ideas que estaban incrustadas dentro de cosmovisiones. Bien, se me secó la garganta y ya se me acabó el tiempo para el video. Vamos a desarrollar en los próximos trabajos la idea de... Llegó el churrero. La idea de corrientes artísticas, y vamos a empezar a hacer algunos trabajos de investigación que van a tener que realizar ustedes. Así que espero que no haya sido muy denso el video y un gusto charlar con ustedes. Nos vemos.